En esta oportunidad tenemos que realizar esta integral. Para realizar esta integral colocamos lo que es el símbolo de integral. Ahora, se sabe que secante del ángulo x está definido en este sector y se define como 1 partido en coseno del ángulo x. Como vimos, se define 1 sobre coseno del ángulo x, coseno del ángulo x. Por otro lado, tangente del ángulo x se define también en este sector de acá. Y ahora, como se está mostrando, dice que es seno del ángulo x sobre el coseno del ángulo x. Más, cotangente se define muy similar a lo que es tangente, pero como ven acá es al revés. Sería coseno del ángulo x sobre seno del ángulo x. De esa forma. Ahora, solamente vamos a resolver lo que está en la parte inferior, es decir, en el denominador. Como se muestra acá, podemos observar lo siguiente, que esto es una suma de dos fracciones. Sí, eso es una suma de fracciones. La suma de fracciones dice que se multiplica cruzado, es decir, seno de x por seno también del ángulo x. Después, se multiplica cruzado acá también, y sería más coseno de x por coseno del ángulo x. Resulta que todo esto está siendo dividido por el producto de los denominadores. ¿Cuál es el producto de los denominadores? Coseno de x por seno de x, de esa forma. Ahora, seno de x por seno de x, eso es seno de x al cuadrado. Y coseno de x por coseno de x, eso es coseno de x al cuadrado. Entonces esto va a quedar escrito de la siguiente forma. Lo de arriba se mantiene porque no entra en el desarrollo. Y sería seno de x por seno de x, eso es simplemente seno del ángulo x y todo eso al cuadrado. Más coseno del ángulo x por coseno del ángulo x, eso es simplemente coseno del ángulo x al cuadrado y abajo se anotaría ese producto. Es decir, en el denominador de esa fracción. Lo anotamos simplemente. ¿Cómo están apreciando ustedes? Ahora, para continuar con el desarrollo, copiaremos esto en la parte superior. Se debe tener presente que, por ejemplo, cuando tenemos seno de 30 al cuadrado, así se anota en una calculadora, comúnmente esto se anota así. Entonces, esto se puede anotar de esta forma también. Entonces, mantendríamos todo lo de arribita exactamente igual porque no entra en el desarrollo. Y esto de acá, sí, eso de ahí, lo anotamos de la otra forma, como seno cuadrado del ángulo x más coseno al cuadrado del ángulo x. Ahora, resulta que esto de acá lo tenemos definido en este sector y está definido como simplemente 1. Entonces, si está definido como 1, esto va a quedar de la siguiente forma. Acá simplemente mantenemos todo esto porque no tiene desarrollo. Observe, hemos llegado a la parte del desarrollo. Según acá, hemos dicho que eso vale 1 y copiamos el coseno de x por seno de x. Entonces lo copiamos acá lo que es el coseno de x por seno de x, como hemos dicho anteriormente. Ahora vamos a aplicar la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios. Esta es una división de fracciones. En una división de fracciones se multiplican los extremos con los extremos y los medios con los medios. Entonces acá anotaríamos esto de la siguiente forma. Los extremos sería simplemente lo que es coseno de x por seno de x. Entonces lo anotaríamos así. Coseno de x por seno de x y eso multiplicado por el 1. Y abajo quedaría 1 por coseno de x. 1 por coseno del ángulo x. Eso es en el denominador. Ahora nosotros vamos a tachar lo que es coseno de x por coseno de x, porque se repite. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar simplemente seno de x. De x, obviamente. Y la integral de seno de x es menos coseno de x. Recordemos que se debe agregar lo que es la constante. Y de esta forma tendríamos esta primera integral. Para resolver la siguiente integral, debemos tener presente lo siguiente.
Coseno al cuadrado del ángulo X también se puede escribir como coseno del ángulo todo eso al cuadrado. Es lo mismo. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. Como coseno del ángulo X todo eso al cuadrado. Anotamos lo que es coseno del ángulo X y todo eso debemos elevarlo a lo que es el cuadrado. De esta forma. Ahora, una vez que tengamos esto, podemos realizar lo que es la integral. Pero antes, todo esto que está acá abajito, lo podemos separar. Coseno de x al cuadrado quiere decir que el coseno de x por coseno de x, eso es lo mismo que coseno de x al cuadrado. Entonces lo podemos escribir de esta forma que se encuentra acá. Y sería coseno del ángulo x por coseno del ángulo x de x. Ahora vamos a separar. Vamos a separar esto de la siguiente forma. Acá tenemos un 1 imaginario. Lo extraemos junto con lo cual es coseno del ángulo x. Y eso lo multiplicamos por esta fracción, que es seno de x hemos dicho, dividido por coseno de x. De esa forma. Ahora, como se muestra arriba, esto está definido de la siguiente forma. Está definido como secante. Entonces sería secante del ángulo x por seno de x partido en coseno de x. Eso define como tangente de x. Así está definido, como tangente del ángulo x de x. Entonces ahora tenemos que integrar, y esta función está definido en la siguiente integral. Está definido como secante de x. Entonces, secante de x es esto de acá. Es decir, toda esa función al ser integrada sería este el resultado. Más la constante. No olvidar nunca la constante. De esta forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención.